Bienvenido, bienvenida a mi canal de dibujo. Mi nombre es Sofía. Si es la primera vez que pasas por el canal, te invito a suscribirte y a regalarme un like si el video te gusta. Hoy vamos a hacer el boceto que vamos a utilizar para probar los lápices Big Evolution. Estos los compré y los quiero probar, así que vamos a hacer el boceto de estos duraznos. De todos modos, si vos no tenés estos lápices, podés usar los que vos quieras para colorearlo. No hace falta que sean esos lápices. Yo simplemente hice este boceto para poder utilizar estos lápices que compré. Quiero probarlos. Y para que vos veas el paso a paso de cómo los probamos, te dejo ahí en la tarjetita. Hoy vamos a hacer el boceto. Son estos duraznos. Te lo dejo también en la tarjetita, la imagen de referencia para que te la bajes, y en la descripción. Recordá que la referencia es simplemente un punto de partida que nos ayuda a ir a un sitio. No es algo que nos condiciona totalmente para trabajar. Simplemente es una ayuda para ir a algún sitio. El sitio que vamos a hacer es nuestro trabajo. Entonces, entre la imagen y nuestro trabajo pasamos nosotros. Eso significa que la imagen principal se va a transformar y va a generarse a través tuyo y a través mío otro dibujo aparte. Espero que te guste. Recordá suscribirte y regalarme un like. También te cuento que este video que viene después, vamos a hacer un video comparando estos lápices con los Giotto, y aparte te voy a mostrar el paso a paso explicado si vos querés para colorearlo. En este video solo el boceto. Así que bueno, empecemos a trabajar. 2B, lápiz, goma, nada más. Y a dibujar. Estoy utilizando un 2B. Lo primero que voy a hacer es empezar haciendo los óvalos para situar los duraznos en el lugar que quiero que estén. No solo arranco haciendo el óvalo, sino que voy pensando en qué parte va a estar el resto del dibujo, ¿sí? Me fijo de dejar los espacios para afuera, para adentro. Voy a pensar en el lugar para el costado, para otro costado, para abajo. ¿Sí? No directamente hago un óvalo así porque sí, donde sea. Ahora voy a analizar en este espacio y en este espacio los demás duraznos que voy a realizar. La imagen de referencia te la dejo en la tarjetita y en la descripción. Das clic y te la descargas. Vamos haciendo el siguiente óvalo y ubicamos el otro. El otro es más redondito, vamos a usar un círculo y otro círculo, ¿sí? Porque las mitades son óvalos y los círculos son duraznos enteros. Todavía no entro en ningún detalle, simplemente empiezo haciendo los bocetos de las cosas. Ahora vamos a hacer las hojas de esta manera, con curvas. No tienen que quedar iguales. Recordad que acá no vamos a copiar tal cual, sino que vamos a usar la referencia como punto de partida. Ese punto de partida nos va a ayudar a hacer la demás. Ahora hacemos otro óvalo pequeño para hacer los carozos. Y ahora sí vamos a empezar a hacer más detalles. Recortamos la parte que se vería de interna del durazno, o melocotón, como le dicen en donde estás vos. Y el bordecito de abajo le damos más formita a durazno. Vamos a hacer la parte de arriba así con medio paréntesis para hacer la parte donde está el carozo. Remarcamos la parte que nos vamos a quedar. Vamos al otro durazno, hacemos un circulito para lo que es el carozo y vamos a hacer estos pequeños detallecitos. No te vuelvas loco o loca con esto, ¿sí? Y acá vamos a hacer un piquito y después vamos a hacerle adentro como... Bueno, primero vamos a hacer el bordecito de la parte interna. Y ahora sí, vamos a hacer como si fuesen M's, B cortas, M's, B corta, M, 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 todo adentro del carocito para darle esa textura que tiene el carozo. Bien, y ahora vamos a hacer la parte de abajo de este durazno también. Redondito, borramos si hace falta. Recordá que usar una hoja que no sea importante, una hoja finita, y después lo pasás a la hoja definitiva. Remarcamos las hojas. De vuelta, recordá que las hojas no te vuelvas tan detallista, ¿sí? Disfruta el proceso, hacé la idea de la hoja, ¿sí? Hacemos la línea del centro de las hojas. Este dibujo lo hice para probar unos lápices que son los Big Evolution, que te dejo el enlace en la descripción y en la tarjetita para que veas cómo pintan esos lápices. Si no, después vos lo puedes pintar con los colores que vos quieras. Hacemos las otras hojitas de atrás y ya casi tenemos a nuestros duraznos. Sí. Como te decía, entonces primero hacerlo en una hoja que no sea importante
Y acá vamos a hacer el agujerito así como medio como tembloroso, porque se supone que es la otra mitad de este durazno. Vamos a hacer las sombras. Las sombras es como un óvalo acostado debajo, ¿sí? Y como un círculo más estirado, ahí hay una sombra de una hoja de la que está arriba. Pensá, imagínate cómo viene la luz, de dónde viene, cómo serían las sombras. Si querés también hay un curso de dibujo que tengo, en la tarjetita te lo dejo y en la descripción. Y ahí tenemos a nuestros duraznos. Vamos a borrar las líneas que no se ven. Si querés también puedes sacarle una captura a la pantalla o poner pausa y copiarlo con una hoja finita si no te sale, pero yo siempre te recomiendo que intentes dibujarlo, ¿sí? Porque cada intento que hagas te acerca un poquito más a dibujar cada vez mejor, ¿sí? Entonces no tengas miedo de equivocarte. Dibujá, probá, ¿sí? Así que bueno, espero que hayas disfrutado mucho del proceso del boceto, y si querés colorearlos con los Bic, te dejo también en la tarjetita un video largo que te explico el paso a paso para hacer el coloreado de este bodegón de duraznos. Te mando un beso muy grande y muchísimas gracias por acompañarme a ver este video. Nos encontramos muy pronto. Chau, chau.